El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, solo reconoceré al de mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré al de mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Con esta lamentación se quejaba el profeta Jeremías de las constantes persecuciones que sufría simplemente por llevar adelante la misión profética que Dios le había encomendado. Se había comprometido tanto con ser el portavoz de Dios en medio de un pueblo tan rebelde y tan obstinado que eso le había acarreado constantes persecuciones y sufrimientos hasta el punto tal que toda su existencia, toda la existencia del profeta Jeremías se convirtió en un tremendo drama. Y si uno analiza todos sus escritos, toda su persona, toda su misión, lo que transmitió ante la mirada humana, diría, fue un fracaso. Sin embargo, toda su labor profética comienza a florecer y a dar sus frutos en medio del pueblo una vez que ya había fallecido. El profeta Jeremías es una de las más grandes figuras del Antiguo Testamento. La primera lectura de hoy nos la presenta. Tenemos que ubicarlo cronológicamente en el año 600 a.C. y tenemos que ubicarlo geográficamente unos kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. Históricamente, ¿dónde lo tenemos que ubicar? En el destierro del pueblo de Israel sufre a Babilonia. Al profeta Jeremías le tocó nada menos que denunciar constantemente el pecado del pueblo de Israel ante quienes no lo querían escuchar. Le hubiera sido mucho más fácil a él anunciar cosas lindas y mentirosas a los poderosos de Israel. Sin embargo, él sabía que tenía que ser fiel al mensaje que Dios le daba para transmitir. Y por eso fue constantemente perseguido, incluso
por sus más cercanos. Hasta mis amigos más íntimos no me querían escuchar y acechaban mi caída. Estas palabras del profeta Jeremías nos hacen de introducción, nos hacen de preámbulo a las palabras que Jesús nos dice después en el Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar. No teman a los hombres, no teman a aquellos que pueden quitar la vida del cuerpo, teman más bien a aquel que puede arrojar el cuerpo y la vida al infierno, dice Jesús. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo voy a reconocer ante mi Padre que está en el cielo. Sin embargo, al que reniegue de mí ante los hombres, yo renegaré de él ante mi Padre que está en el cielo. Fíjense, el profeta Jeremías podría perfectamente haber claudicado en su misión, haber traicionado al Señor, haberse ido por una vida y un camino más fácil, porque muchas veces delante de los hombres es más fácil seguir el camino humano y no el camino que Dios señala. Y por eso el profeta Jeremías, con su vida y con sus palabras en este domingo, nos hacen de preámbulo el llamado de atención de Jesús. Tengan cuidado, no me desestimen, no renuncien a quienes son como discípulos míos cuando sientan la persecución. Sigan adelante, así yo voy a hablar bien delante de ustedes, ante mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la enseñanza de este Evangelio y de este domingo? Uno mira la historia de la Iglesia desde las primeras persecuciones, pensemos a los apóstoles, pensemos la época de los primeros 300 años de la historia de la Iglesia, la cantidad de mártires sacrificados por no claudicar a la fe. Pensemos a lo largo de la historia, 2000 y pico de años de cristianismo, cuántos hombres y mujeres han sufrido la muerte, el destierro, la burla, la persecución, la indiferencia, hasta de sus más cercanos, por ser fieles al bautismo, por ser fieles a la fe. Pensemos en la historia presente, en cuántos países los cristianos son perseguidos y los cristianos son martirizados. Y en medio de esta historia, de esta cronología, de esta palabra de Jesús, del profeta Jeremías, nos encontramos nosotros, discípulos de Jesús de este siglo, que a veces nos avergonzamos hasta de decir que somos cristianos. Vivimos constantemente acomodándonos para quedar bien, como decimos, con Dios y con el diablo. Y cuando uno sigue el bautismo a fondo, eso implica muchas renuncias, implica a veces persecuciones, implica la indiferencia, muchas veces la indiferencia, implica la burla de los más cercanos, implica el que nos dejen de lado. Sin embargo, hay que temer a Dios antes que a los hombres, nos enseña la palabra de Dios. Pensemos concretamente hoy, los que estamos participando de esta celebración y a quien se está dirigiendo Dios con esta palabra. Hoy, nosotros, cada uno, con nombre y apellido, hombres y mujeres, discípulos de Cristo, ¿cómo está nuestro testimonio de ser discípulos del Señor? ¿Cómo está nuestro testimonio en nuestros hogares, en nuestros ambientes,
trabajo, en nuestra sociedad, en nuestros ámbitos? ¿Será que nos avergonzamos algunas veces de manifestar nuestra fe? ¿Será que renegamos de Jesús delante de los hombres? ¿Será incluso que nosotros mismos tenemos vergüenza muchas veces de vivir la fe? ¿Somos débiles de manifestar nuestra fe? ¿Cuántas cosas para pensar con esta palabra que es tan clara? Cuando preparaba la predicación para las misas de este domingo, les confieso que me sentía yo un poco incómodo. Y porque todos tenemos la tentación de hacer el camino fácil. Y eso que nosotros no estamos, si bien a veces nos quejamos, no estamos en ambientes de persecución terrible. La persecución puede ser esa, la indiferencia, la burla, el dejarnos de lado, el mirarnos medio de costado, pero no pasa de ahí. Concretamente hoy en algunos países los cristianos están dando la vida por su fe. No, que no me vean. Hay otro pasaje del Evangelio donde Jesús no nos promete un camino fácil. Nos dice, sepan que en el mundo van a sufrir tribulaciones y persecuciones a causa de mí, pero levanten la cabeza y no pierdan la fe. Yo he vencido al mundo. Serán perseguidos hasta por sus propios padres y hermanos. Serán llevados a los tribunales, serán condenados, los azotarán y los matarán. Sin embargo, sepan que yo he vencido al mundo. Y cuando sean llevados por los hombres ante los tribunales, no piensen mucho qué van a decir y cómo se van a defender. El Espíritu descenderá para estar con ustedes. El Señor no promete un camino fácil a quien verdaderamente quiere ser su discípulo, pero promete algo mucho más grande. Promete el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Si nosotros tuviéramos en claro nuestra fe, qué fuertes seríamos. Si estuviéramos convencidos de la palabra del Señor, cuánta fuerza interior nos daría nuestra fe. Aprovechemos este domingo para ver si estamos equivocando el camino, para ver si estamos claudicando, para ver si estamos dejando de lado lo que el Señor nos pide por una vida más fácil. Pensemos que nuestra fe es sencilla, porque es clara, el asunto está en asumirla plenamente. Pidamos la fuerza de esta Eucaristía para encontrarnos con el Señor, reasumir plenamente nuestra fe y dar testimonio como el Señor nos pide, aunque eso nos cueste la indiferencia, la tribulación, la enemistad y la persecución. El Señor está con nosotros.